Envuélveme en tu amor, envuélveme en ti. Tú eres mi refugio, tú eres mi fortaleza, tú eres mi torre fuerte, quien levanta mi cabeza. Dile, Señor, envuélveme en ti. 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 Hoy su manto de amor que es sobre ti. Hoy su manto de amor te envuelve. Hoy su manto de amor te sana. Hoy te liberta. Hoy te liberta. Hoy te liberta su amor. Hoy te liberta su amor. Envuélveme en ti, Señor. Llévame al lugar. Oh, llévame al lugar, Dios, al lugar secreto, para estar allí y que me hagas como tú. Envuélveme en ti, 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 envuélveme en ti. Solo en ti estamos seguros, solo en ti estamos seguros. Muy buenos días, Iglesia Llaves de Sion. Bienvenidos a este domingo de palabra, este domingo para congregarnos, para escuchar aquello que nos va a servir para equipar y para activar nuestra vida para este tiempo. Le damos tantas gracias al Señor por todo lo que hemos estado leyendo, aprendiendo y entendiendo en estos últimos domingos, específicamente viendo todo lo que tiene que ver con el reino de Dios. Ha sido realmente una manera de ir construyendo el panorama como Dios lo ve, porque si nosotros entendemos lo que Dios está diciendo y lo que Él está queriendo enseñarnos y que veamos, vamos a poder caminar en la dirección correcta. Si no entendemos eso y no conocemos el tiempo en el que estamos, entonces andamos como a tientas queriendo entender. Pero creemos con todo nuestro corazón que lo que hemos estado enseñando, preparando y dando en estos últimos domingos ha servido como un fundamento. Y el día de hoy quiero compartir algo que va a dar todavía algo más para que tú puedas ser parte y construir ese reino. Pero antes de empezar, quisiera orar y poner este servicio en las manos del Señor. Padre Celestial, Señor, tú que eres el que creó todas las cosas, tú que haces que todo lo que se necesita venga, tú que haces que todo lo que necesitamos entender lo podamos entender, tú que diriges cada día de nuestra vida a través de tu Espíritu Santo. A ti queremos entregar este servicio, a ti queremos entregar este tiempo, Señor, pidiéndote que a través de cada versículo, cada palabra, cada ejemplo, tú hagas algo en particular en la vida de todos los que hoy escuchan este mensaje. Que no solo escuchen lo que sale de mi boca, sino que escuchen lo que tu Espíritu les está diciendo a ellos mientras que esto se está dando. Hoy es un día, Señor, donde tú quieres enseñarnos dónde estamos contigo y dónde estás tú con nosotros y qué estás esperando de cada uno de nosotros. Así que en el nombre de Jesús yo pongo este tiempo delante de ti, pidiéndote que tu Espíritu guíe cada palabra, provoque cada mover en el corazón y en la casa de cada uno de mis hermanos que escuchará este mensaje, sea hoy domingo o en otro momento, sea establecido lo que tú quieres para ellos hoy. En el nombre de Jesús, Señor, declaro que tu reino está siendo construido a través de nosotros y hoy nos explicarás cómo. Te doy gracias en el nombre de Jesús.
Amén y amén. Bueno, hermanos, pues así como lo estaba orando hace un minuto, el Señor ha estado poniendo en nuestro corazón la importancia de que ustedes y yo tengamos concepto de reino. Porque si no tenemos este concepto de qué es lo que Dios está diciendo y cómo lo hace, entonces, ¿cómo puedes tú participar? ¿Cómo puedes tú ser alguien proactivo y no solo un espectador que anda viendo allá a los lados lo que Dios está haciendo? Necesitamos entonces ver como Él ve. Para esto entonces quisiera decirte que el Señor lo que ha estado tratando de edificar y nos mostró a través de toda la palabra y a través de todo lo que Jesús habló, Él decía que Él venía a mostrarnos el reino, que Él quería que viéramos cómo se vivía en el reino, cómo el reino en el cielo se manifiesta en la tierra. Y vemos en todo lo que fue el Viejo Testamento y todo lo que se dio en el inicio de la palabra, que habían hombres y mujeres trabajando juntos, pero principalmente vemos nombres de hombres que estaban muy enfocados en edificar un templo, en edificar un lugar donde Dios podía habitar, en poner un espacio y un lugar donde las personas podían llegar a tener un encuentro con Dios y que Dios pudiera hablar con la gente. Y se prepara todo un proceso, ustedes lo saben, a través de el tabernáculo de Moisés, que era muy estructurado, muy limitado a que mucha gente pudiera tener acceso de toda manera. Luego nos pasamos al tabernáculo y al templo de David. Ese tabernáculo es abierto, ese tabernáculo tiene estructura, ese tabernáculo tiene adoradores, tiene alabadores, tiene sacerdocio, tiene una continua alabanza delante del Señor 24/7 y el acceso se va abriendo a que la gente esté más conectada con Dios. Y luego viene la gran necesidad de David de ya hacerle una casa, un templo al Señor. Y el Señor le dice, tú no la vas a poder edificar, lo va a tener que hacer tu hijo Salomón. Y vemos que entonces el gran templo de Salomón es edificado con esa estructura gloriosa, maravillosa, que no solo fue magnífico en su estructura, sino que también magnífico en la manera que Dios depositó su gloria dentro del templo. Pero después de eso nos damos cuenta que ese templo es destruido, Jesús lo anuncia que va a ser destruido, y lo que nos anda mostrando el Señor es que ya Él no quiere que edifiquemos un templo, una casa donde Él va a estar, porque ya la casa y el templo somos nosotros, que a través de nosotros Él se quiere mover, nosotros somos ese lugar de habitación, pero ahora a nosotros se nos asigna algo todavía más grande, y es construir el reino de Dios en la tierra, construir el reino de Dios en la tierra. Y cuando uno dice eso, entonces, ¿a qué te refieres? ¿Cómo construimos tu reino? Ya vimos qué hace el reino, pero ¿te has visto tú como una parte activa, necesaria para Dios para construir ese reino en la tierra? Porque así es. Ninguno de nosotros, no importando en qué lugar, posición o lugar estás, a todos Dios nos ha asignado que construyamos su reino. Entonces, nos muestra el Señor a través de varios versículos. El primero que quiero leerte está en Mateo 7, 24 al 27. Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Es semejante al hombre que edifica una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra la casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Jesús aquí le está hablando a los fariseos realmente, pero le está hablando a las personas que están siguiéndolo, y Él les está diciendo que si le decimos que es nuestro Señor, si decimos que Él es el que gobierna nuestra vida, el que gobierna todas las cosas que están pasando, y no hacemos lo que Él dice,
Entonces somos semejantes a alguien que quiere construir algo que no tiene fundamento, que no tiene fortaleza, no tiene firmeza, no tiene estabilidad. Pero para construir con estabilidad, para construir algo que sí va a ser firme, que va a aguantar todos los cambios que van a venir al mundo, todos los movimientos que van a querer venir a nuestra vida y a nuestro ámbito de la sociedad, todo viento, toda estructura, toda ley, toda situación fuerte que quiere venir a botarlo, realmente el que está puesto sobre el fundamento en esa piedra que es Cristo, no va a ser movida. Entonces nos está diciendo que para construir el reino es necesario que seamos de aquellos que oyen la voz del Señor y hacen lo que Él dice. Oyen la voz del Señor a través de la palabra y viven su vida de acuerdo a lo que aquí está escrito. Que lo que Él dice no es una sugerencia o una cosa que podemos decir cuándo sí o cuándo no, sino que es algo que Él determina para cada uno de nosotros. Entonces, la relación que tenemos que tener nosotros para poder construir el reino tiene que ver con la fortaleza y la dedicación y la intencionalidad que tú y yo tenemos para asegurarnos de que nuestra vida esté siendo realmente establecida por el Espíritu Santo, fundada sobre la roca que es Cristo, a través de todo lo que la palabra nos dice. Si yo te digo a ti, que a eso voy a ir al final, que un día tú solita y tú solito te vas a presentar delante de Jesús. Salvos ya somos. En el nombre de Jesús, todos ya hemos hecho al Señor, a Jesús nuestro Señor. Sabemos que Él vino como Salvador acá, pero que Él va a regresar como juez. Y la próxima vez que tú y yo vamos a ver a Jesús, Él va a estar sentado en un tribunal. Él va a estar sentado en un lugar de juicio, en un lugar donde Él va a pesar cada cosa que hicimos o dejamos de hacer. Entonces, si tú y yo vivimos nuestra vida entendiendo que ese día vamos a rendir cuentas delante del Señor y de acuerdo a esas cuentas el Señor nos va a colocar en distintos lugares, en distintos espacios de autoridad, si entendemos el hoy, dónde estoy, hacia dónde voy y cómo debo de hacer las cosas, entonces puedo realmente ser como esa persona sabia que dice, viviré todos los días de mi vida construyendo el reino del Señor y construyendo y preparándome para ese gran encuentro con Jesús, mi juez. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso, pero para esto quiero decirte que nosotros tenemos que entender entonces que todo tiene que ver con que el reino sea establecido y un reino no aparece de la nada. Un reino se construye, un reino se edifica. Dice Mateo 21:42, Jesús les dijo, ¿no leísteis en las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Quiere decir que Él, que era Cristo, que venía a ser el fundamento sobre el cual todo el reino se iba a edificar en la tierra, estaba siendo rechazado por los fariseos y por los religiosos de ese tiempo, porque decían, esto no puede ser el Hijo de Dios, esto no puede ser el Rey, este no puede ser el que nosotros estamos esperando, y lo desechan. Pero dice aquí la palabra que Él ha venido a ser cabeza de ángulo. Yo no soy arquitecta, pero he estudiado un poco al respecto de por qué Jesús habla de esto. Y es que esta piedra del ángulo es el centro de donde todo edificio es construido de ahí en adelante. Si esa piedra del ángulo está colocada en el lugar correcto, todo lo que se va a construir se asegura de que esté bien edificado en base a su posición con el ángulo, con esta piedra del ángulo. Entonces tu vida y la mía, la plomada, lo que nos sirve de referencia para saber si estamos caminando en la rectitud, si estamos caminando en la dirección, en la forma, en la esencia de Dios, es que esa piedra que es Cristo es nuestra referencia para saber si estamos caminando bien o mal. Oímos, obedecemos, caminamos bien. Si oímos y desobedecemos, torcemos el camino y lo que construimos es inestable. Pero tú y yo queremos construir vidas estables,
Queremos construir con cada día siendo eficientes para Dios y trayendo a vida lo que el Señor quiso que nosotros trajéramos a vida. Miren, si Jesús mismo dice en Juan 17:4, yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Si el Hijo de Dios tuvo que decir con su boca, ya terminé, lo que me mandaste hacer ya lo hice, lo que tú me dijiste ya lo acabé en la tierra, yo te he glorificado en la tierra. Cuando yo leo esto digo, si Jesús el Hijo de Dios tuvo que cerrar un proceso de su vida antes de irse, porque esto es justo antes de que van a Getsemaní y luego se lo llevan a todo el proceso de crucifixión, si él tuvo que decir, terminé mi asignación, ¿tú crees que tú y yo no necesitamos también poder decirle, yo te he glorificado en la tierra, yo he acabado la obra que me dijiste que tenía que hacer? ¿Puedes decir hoy que tú realmente estás trabajando y viviendo tu vida guiado por el Espíritu Santo para poder decir esto un día? Y si después vemos, no solo Jesús nos da ese ejemplo, sino que Pablo, fíjense que uno ve a los discípulos pasando un proceso, y eso a mí me da paz y tranquilidad, porque digo, si ellos pasaron un proceso, se vale que también nosotros pasemos un proceso de aprendizaje, de errores que corregimos en el camino, como Pedro, o como la duda de Tomás, o como los otros que andaban más como observadores y no fueron de los 3 que andaban cerca de Jesús. Se vale poder pasar por todos estos procesos. Lo que no se vale es quedarse en un proceso y no crecer. Lo que no se vale es que, de acuerdo a lo que el Señor Jesús dijo, no crezcamos y no evolucionemos y no logremos llegar hacia donde el Señor quería. Todos los discípulos, excepto Judas, sabemos, progresaron, caminaron, establecieron y fueron usados por el Señor, unos más mencionados que otros, pero todos evolucionaron. Y vemos lo que dice Pablo, miren lo que dice Pablo, conforme a la gracia de Dios que me has dado, que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Entonces él dice que por gracia de Dios, quiere decir que no es nuestra habilidad, la gracia de Dios es la habilidad para hacer más allá de lo que tú normalmente podrías hacer. Por la gracia de Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto, quiere decir que él sabía que estaba construyendo algo. Yo me pongo a pensar, Pablo no era constructor, él no era arquitecto, él armaba tiendas, él hacía tiendas. Él no sabía lo que era construir un edificio, pero entendía que lo que estaba haciendo era edificar el reino. Estaba edificando algo mejor que un templo físico, porque el templo ya somos nosotros. Estaba edificando el reino. Y como perito arquitecto dice, puse el fundamento, la piedra angular es Cristo. Se los dije una y otra vez, se lo enseñé a los hebreos, se lo enseñé a los romanos, se lo enseñé a los gentiles. Me moví por todos lados mostrando que Cristo era la piedra angular. Ahora yo pongo un fundamento. Puse varios libros, envié varias cartas explicando cómo se vive el reino. Ya puse el fundamento. Otro sobreedifique encima. Cuando yo me voy, otro va a seguir edificando. Pero cada uno mire cómo sobreedifica, asegurándonos que el centro sea siempre Cristo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno, no la obra de la iglesia Llaves de Sion, la obra de la iglesia fulana de tal, no, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego lo probará. Miren ustedes, cuando uno ve estos versículos, yo se los he comentado muchas veces, hay versículos que son el versículo que más se habla a tu vida. Esta parte de 2 de Corintios 5,
donde habla él de ese trono, de ese día del juicio, después de que yo me convertí y lo leí, yo dije, Señor, entonces no solo se vale que sea salva y diga que tú sos mi Señor, sino que voy a rendir cuentas un día. Y aunque nosotros no estamos acostumbrados a rendir cuentas aquí en la tierra, no nos gusta que un jefe nos pida cuentas, no nos gusta que tengamos que dar explicaciones de qué hemos hecho o no hemos hecho, somos reacios a eso, no nos gusta. Pero saben que en el reino es un método, es un sistema que Dios usa. Y si vas a rendir cuentas, y yo voy a rendir cuentas, un día todos vamos a estar en ese lugar y vamos a rendir cuentas. Y lo que hicimos, cada cosa que edificamos, cada obra que establecimos, va a ser probada por fuego. Quiere decir que hay que asegurarse de que lo estamos haciendo bien. Y nos dice aquí que podemos edificar con oro, con plata, con piedras preciosas, o podemos edificar con madera, con heno y con hojarasca. Voy a ir entrando en detalles con esto, porque si tú y yo estamos construyendo el reino, mi pregunta para ti es esta. ¿Tú cómo estás construyendo el reino? Yo me hago la pregunta, ¿cómo estoy construyendo el reino? Y dice que el oro y la plata y las piedras preciosas significan lo eterno. Es aquello que hacemos que cuenta en ese libro que habla Daniel, donde están escritas todas las memorias, cuenta para la eternidad y ¿sabes qué? Puede pasar por fuego porque el oro, la plata y las piedras preciosas, el oro no las destruye, no las quema, las purifica, las hace mejor. Quiere decir que si edificamos con cosas que hacen para lo eterno, si establecemos reino para las cosas de Dios y no para las nuestras, entonces cuando el fuego pase solo se va a purificar. Fíjense que uno de los ejemplos que uno más mira, especialmente todo lo que tiene que ver iglesia, aunque quiero romper el paradigma que para edificar reino tienes que estar en la iglesia o sirviendo dentro del ámbito de la iglesia o estar en un diseño que tiene que ver con la estructura eclesiástica, porque el reino se construye dentro de la iglesia y afuera de la iglesia. Ya se los hemos dicho antes, el 3% de los que hoy está escuchando este mensaje y el 3% de la gente que está sentada en las iglesias de Guatemala, 3% más o menos servirán al Señor tiempo completo. El resto estarán sirviendo a Dios afuera de las 4 paredes de la iglesia. Entonces, ¿cómo construyo reino de Dios afuera? Porque es donde está el 97%. ¿Cómo lo hago? Ahí vamos a platicar un poco de eso. Pero al hacerlo, asegurémonos que estamos haciendo las cosas para el Señor. En una ocasión yo comenté que estaba como una persona que analiza un poco y quiere aprovechar al máximo las cosas. Me molestan y dicen, es que sos media judía y querés sacar que todo funcione y que todo tenga frutos. Entonces sí, les dije, si uno va a construir y hay opción de construir con una cosa que permanece y otra que se quema, porque la madera, el heno y la hojarasca no va a servir de nada a ustedes, de nada. Entonces dije, yo no quiero construir con algo que se va a quemar y que sea temporal. Quiero construir con algo que va a ser eterno. Y entonces empecé a estudiar para buscar qué cosas son esas. Y al final llegué a un libro que me ayudó a entender que las cosas eternas son todas aquellas que de veras las hago para el Señor. Y no las hago ni para mí, ni las hago para los hombres. El ejemplo que este personaje dio, dijo, de nada sirve que se haga una gran campaña de milagros, sanidades, donde hay millares de personas o donde miles se convierten, como pasa en algunos lugares, pienso en lugares como África, que uno ve kilómetros de gente siendo salva y liberada y lo demás. Si ese evangelista que está haciendo eso lo está haciendo para su nombre, para su ministerio y para enriquecerse él, eso es madera, heno y hojarasca. Va a llegar con el gran montón, mira todo lo que hice, mira todos esos movimientos, mira todos esos salvos. Y el Señor va a decir, sí, los salvos cuentan para mi reino, pero como lo hiciste para glorificarte tú y para que tu ministerio fuera visto, entonces pasará por el fuego y se quemará. Pero estará tal vez aquella otra persona
aquel intercesor que pasa horas orando, que hace, todo lo que pide el Señor lo hace con el corazón correcto. Aunque tal vez no tenga ese montón de visibilidad ante el mundo, cuando pase por fuego esa obra va a valer. Lo mismo pasa si usted está sirviendo al Señor a través de diferentes áreas donde podemos servir al Señor en la iglesia y lo estamos haciendo para que el pastor te mire, te conozca y te aplauda. Entonces eso también va a pasar por fuego y eso también no va a permanecer porque como es temporal, fue para un hombre, fue para una mujer, fue para quedar bien con un ministerio y no lo hiciste con el corazón correcto que era para Dios, esa obra no va a permanecer. Así que hagamos las cosas como lo que el Padre quiere, hagamos las cosas para Él, realmente para Él. Busquémoslo, prediquemos, enseñemos, ministremos, abramos nuestros espacios en nuestras oficinas y en nuestros lugares para que Él sea glorificado en todo y entonces podamos construir en algo que es más permanente. Jesús terminó su carrera y Pablo también. Pablo termina la carrera y dice, he terminado la carrera. Nosotros tenemos que poder decir, hemos terminado la carrera. Ahorita estamos en el proceso de la carrera, pero tenemos que ir intencionales a terminar, a llegar a la meta que el Señor nos ha dado, a la asignación que nos ha dado, de acuerdo a nuestro llamado. He peleado la buena batalla, dice 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Entonces aquí nos damos cuenta que hay una pelea que hacer. Esto no es pasivo. Esto tiene que ser algo activo, algo que uno hace intencionalmente. Uno pelea una buena batalla siendo estratégico, oyendo la instrucción de Dios, caminando en equipo, formando ese ejército con Jehová Sabaoth como el que dirige. Ese es el Señor del ejército. Y fíjense que aquí quiero poner un paréntesis pequeño. En la palabra, todos los nombres del Señor, Sabaoth, Jireh, Shaddai, todos los nombres que Él tiene. El nombre de Jehová Sabaoth, que es el general del ejército, está 110 veces en la palabra. Es uno de los nombres más usados de Dios en la palabra. Y si es el nombre con el que Él más se identifica, ¿no creen ustedes que necesita un ejército? Claro, un general no va a ser general si no es porque tiene ejércitos. Y quiero hablarte algo para Llaves de Sión. El Señor no nos ha llamado a edificar una iglesia. El Señor nos ha mandado a levantar un ejército. A levantar un ejército para Jehová Sabaoth. Porque hay batallas que pelear. Este reino está siendo peleado por el reino de las tinieblas. Hay una lucha constante del reino de tinieblas contra el reino de luz. Y para esto el Señor necesita edificar un ejército. Y tú eres parte de ese ejército que el Señor nos ha llamado a hacer. También quiero decirte que parte de la palabra que el Señor nos ha dicho es que a nosotros en Llaves de Sión no nos ha llamado a levantar algo que se edifica por lo que los hombres saben hacer, por lo que nosotros podemos armar de actividades o de cosas que sabemos hacer, las podemos hacer, porque ya sabemos cómo se hace. Pero el Señor dice, yo quiero edificar algo con piedras vivas. Y las piedras vivas no es ladrillo hecho con lodo y con agua que el hombre produce. Y después el hombre hace el cemento para pegar los ladrillos como hicieron en Babel. ¿El hombre puede construir reino? ¿Con formas de hombre y con diseños de hombre? Sí. Pero ese reino no permanece. El reino que se tiene que construir es con piedras vivas y tú sabes que tú fuiste llamado, en la palabra nos llama que somos piedras vivas y esas piedras vivas se conectan por su diseño, no se forzan. No quiero que tenés que estar aquí, entonces te voy a forzar para que estés aquí con esta asignación y este llamado, no. Si traes el diseño que el Señor te ha establecido para edificar aquí en Llaves de Sión, tú como piedra viva vas a calzar perfectamente. Mira, fuimos a Israel y conocimos cómo está establecido y levantado el muro en el templo de Salomón. Y es impresionante ver esas piedras de ese tamaño
y cabían una con la otra, casi sin necesidad de poner cemento, sin necesidad de poner nada. Era perfecto el diseño. Y le pedimos al Señor que Él haga eso en Llaves de Sion, que tú como piedra viva y tu vida y nosotros, el equipo pastoral, podamos ir identificando el lugar y la posición que el Señor te ha dado y poderte activar, enseñar cómo activa el Señor eso que ya te dio a ti. Desde el vientre de tu madre lo puso dentro, para que tú seas parte de construir este reino que nos ha dicho que tenemos que construir para su gloria y su honra, pero siendo piedras vivas, piedras que tienen una relación constante con el Espíritu Santo. Una piedra que está dando vida a través de lo que el Señor le da. Una piedra que forma algo que le sirve al Señor para establecer su reino. Así que él dijo que peleó la buena batalla, Pablo. Dijo que acabó la carrera, quiere decir que es de ejercitar los dones, es de ejercitar el conocimiento, es de ejercitar y poner por obra las cosas que el Señor nos dijo que teníamos que hacer, y he guardado la fe. Porque miren, ya nos han enseñado y nos han hablado que en los últimos tiempos lo que va a ser más atacado es nuestra fe. Y lo que más va a probar el Señor cuando nos pone en la zaranda es nuestra fe. ¿Dónde está tu confianza? ¿Dónde está tu fe? ¿Me conoces? O que cuando una situación pasa como la pandemia o las situaciones económicas o la enfermedad, se te cae el mundo entero porque no estás edificando sobre esa piedra angular que es Cristo, sobre quien tú puedes estar seguro y confiado siempre. Dice, cualquiera que puede correr una carrera, yo no puedo correr, ustedes, a mí esa es una de las cosas que más me cuesta, pero cuando yo veo lo que hacen los que sí corren, ellos tienen una ruta, especialmente los que hacen carreras largas. Ellos no se pierden, ellos llevan un mapa y ellos saben hacia dónde tienen que ir y dónde queda mejor pasar y cómo pasar por cada espacio. Estaba comentándome mi esposo de alguien un paciente que va a hacerse una prueba de esfuerzo, que corren, no sé si me dijo que corren corridos sin parar, corren 18 horas. Una de las carreras más fuertes que existe. ¿Usted cree que un corredor de esos va a ir a ciegas? Nunca. Ese va a saber, tengo que llegar a este punto, aquí tengo que cruzar, tengo que pasar aquí a montaña, después tengo que bajar, aquí es donde necesito más fuerza, aquí me puedo fortalecer. Pablo dijo, terminé la carrera, conocía la ruta. Nosotros tenemos que conocer la ruta. ¿En qué proceso estamos hoy de la carrera? ¿Estamos de subida o estamos de bajada o estamos ahí que ya no aguantamos seguir? ¿Dónde estamos? Porque la carrera hay que acabarla. Y si sabes dónde estás, puedes saber lo que necesitas para continuar. Entonces también nos dice Pablo en Efesios 2, del 8 al 6, que somos salvos por gracia. Y en el Efesios 2:10 dice, somos sus labradores. ¡Qué belleza! Somos sus labradores para hacer buenas obras que Dios preparó para que caminemos de antemano. Él ya decidió dentro de nosotros que hay una obra que tiene tu nombre y tu apellido. Esta obra le toca a María Elena. Esta obra le toca a Pedro. Ya tiene nombre y dice, somos labradores para hacer buenas obras, que ya Él preparó de antemano. Entonces, cuando tú llegas a ese lugar o a ese espacio donde el Señor está esperando que tú hagas una obra, el Señor está esperando a ver tu respuesta. Y de acuerdo a la respuesta que tú tomes ahí, sí lo hago, Señor, porque creo que tú me estás poniendo esto para hacer. Sí te creo, Señor, que aunque yo no tenga la capacidad que tú me la vas a dar, sí sé que tú me estás diciendo que esto es lo que tengo que hacer. Entonces, el Señor tomará en cuenta esa obra para cuando estemos delante de Él y la va a pasar por fuego a ver si esa prueba que hicimos la hicimos para Él, con Él y con sus fuerzas, o si la hicimos después para nosotros. Porque miren, hay veces Dios te abre puertas que son para Él, pero son tan bonitas las puertas o son tan lindos los lugares de influencia donde el Señor te puede poner que tenemos la posibilidad de olvidar que fuimos llevados ahí por Él y para Él y nos apropiamos de eso y después se vuelve de nosotros. Entonces esa puerta que Él abrió para su obra, tú te apropias de ella, se vuelve tuya y entonces ya no vale.
Ya no estás labrando su reino, estás labrando el tuyo. Hay que mantener bien puestos los ojos en Cristo para mantenernos bien fijos en esto. Dice también, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Estoy en Efesios 2:8. No por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Fuimos creados para buenas obras, pero las obras no nos dan la salvación. La salvación la da Cristo, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Voy a avanzar. Entonces, si nos ubicamos, ustedes saben que sabemos y creemos con todo nuestro corazón que Dios nos creó en el vientre de nuestra madre, que hay un libro que Él escribió de los momentos de la vida que íbamos a vivir. Él vio el final, dice Isaías, Él vio el final desde el principio. Cuando Él escribió ese libro tuyo, tú ni habías nacido, pero ya vio todo lo que ibas a hacer. Y hoy estarás en algún momento de ese periodo, como decía Lance Wallnau en la cumbre profética que fue ahorita en mayo, él estaba predicando y dice, caminas por los cementerios y ves las lápidas y ves, nació en el año 1962 y murió en el año 2020. Pero en medio de ese 1962 y 2020 hay una rayita. Y para nosotros estamos en esa rayita todavía, no estamos muertos todavía. Estamos en esa transición de nacidos hacia la eternidad. ¿Qué está pasando en este tiempo? En esa linita de transición. Eso lo estamos definiendo hoy tú y yo, hermanos. Definámoslo bien, hagámoslo intencional, hagámoslo pensando en que nuestra vida le sirva al Señor para construir su reino. En 2 de Juan 1:8 dice, mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Aquí nos está prometiendo, Juan ya pasó su proceso, ¿verdad? Vimos a un Juanito cuando se convierte, ya para cuando él va a 2 de Juan, y déjenme decirles después en Apocalipsis, él ya tiene más entendimiento, él ya tiene más revelación. Y dice que miremos, quiere decir, fíjense bien, miren por sí mismos, no que otro mire por usted mismo evalúese y vea. Dice, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibas el galardón completo. Hay un galardón, aquí dice completo. Cuando uno ve eso, uno se da cuenta entonces que pueden haber galardones incompletos. Si hay completos, puede que hayan incompletos. Yo creo que todos queremos un galardón completo. El galardón es el premio. Y miren, la religiosidad nos miente y nos dice, no, tú no debes de buscar galardones, tú solo tienes que servir al Señor. Tú solo tienes que hacer lo que el Señor te dice y no esperar nada a cambio. Es cierto, no debemos de hacer nada por premio. Pero Dios es tan justo, es tan correcto, es tan fiel que Él sí va a dar galardón. Y las cosas que tú hagas, lo que tú labras, lo que tú trabajas, tiene recompensa. Me decía un día por ahí una persona y me decía, ¿verdad que como yo ya soy salva, no importa si hago o no hago, porque igual yo ya soy salva? Hay diferencia entre fulana de tal que está ahí buscando al Señor, sirviendo al Señor, levantando grupos, hablándole a la gente. Hay una diferencia entre ella y yo con la salvación. Le dije, no, con la salvación no. Pero cuando estemos en la eternidad, la posición que tu amiga tiene es distinta a la posición que vas a tener tú. Porque no se vale que tú que solo fuiste salva y observabas que hacía medio mundo, llegues a una posición de autoridad y de privilegio cuando la otra sí trabajó, sí hizo algo por el reino, sí trató de hacer lo que Jesús vino a modelar aquí, que Él vino a trabajar, Él no vino a dormir, Él vino a mostrar el reino y nosotros tenemos que trabajar para mostrar el reino también. Y esta persona versus esta tendrán posiciones muy distintas. Esta será una observadora que aplaudirá cuando entre el desfile de aquellos que están trayéndole a Jesús lo que hicieron, mientras que esta otra persona que hizo
estará justo en el centro con sus manos llenas para entregarle obras al Señor que sean pasadas por fuego. Yo no sé, yo no quiero ser observadora, yo quiero ser parte de todo el proceso. Y yo sé que tú también, y por eso te estoy diciendo esto esta mañana, porque realmente nosotros queremos recibir ese galardón completo. Segunda de Corintios 5:5 dice, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Él nos dio al Espíritu a ayudarnos a hacer lo que tenemos que hacer. Así que vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, estamos vivos, no nos hemos presentado delante de Él, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos. Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor, que más quisiéramos que estar con Él y delante de Él. Pero mientras que estamos acá, por tanto procuremos también, o ausentes o presentes, serle agradable a Dios. Miren qué parte esta, márquenla en el versículo 9, serle agradable a Dios. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Aquí me gusta mucho un predicador que se llama Graham Cook. Él es inglés y habla muchísimo acerca del amor de Dios para nosotros. Y escuché en un momento de mi vida que yo necesitaba escuchar una canción que salió de una profecía que él dio. Él dio la profecía y se volvió canción, donde él decía que Él no nos puede amar más de lo que ya nos ama. Él ya dio todo lo que necesitaba dar, dio a su propio Hijo para que tú y yo no estuviéramos distantes de Él, para que estuviéramos en relación con Él. Él no nos puede amar más de lo que nos ama, aun si tú pasas toda tu vida haciendo 1000 cosas. Él no puede amarte más de lo que ya te ama, ni te puede amar menos. Incluso la canción dice, si nunca hicieras nada por mí, si nunca me buscaras, incluso si ni siquiera te interesaras por mí, no te puedo amar menos, ya te amo con todo lo que tengo. Entonces, el amor de Dios es incondicional, inamovible. Pero este versículo nos llama la atención, el 2 Corintios 5:9, que procuremos serle agradable. Quiere decir que amarnos más no puede ni menos. Pero agradarlo depende de qué hacemos nosotros. Y de veras, uno lo puede ver. Anoche, platicando con mi hijo y mi esposo, hablábamos de cómo aún dentro de la parte de trabajo, uno puede tener trabajadores de todo tipo y todos tienen una descripción, un perfil que tienen que hacer y lo que tienen que desempeñar y un sueldo que deben de recibir en base a ese perfil, ese desempeño y ese currículum que tienen. Y no le puede decir uno, mira, hoy no te quiero pagar lo que te dije que te iba a pagar, porque le tenemos que pagar lo que hay que pagarle, porque ese fue el acuerdo. Pero hay gente que cuando trabaja para agradar, para hacerlo tan bien, con tantas ganas, que hace más que solo sacar el chance. Y ese se gana tu corazón. Yo que manejo empresa, les puedo decir que en cuanto hay oportunidad de bono, de aumento, de mejoría, ese que trabaja así lo tengo en mente primero. Porque digo, no solo sacó el chance, no solo sacó el trabajo, no solo hizo lo que esperaba que hiciera, sino que dio más. Me agradó su actitud, me agradó su forma, me agradó lo que hizo y eso mueve mi corazón. Al Señor hay cosas que le agradan. Tú puedes hacer cosas que agradan al Señor. Y en ese agradar, nosotros necesitamos buscar que nuestra vida entonces sea agradable al Señor. No solo por lo que vamos a presentarle, sino que porque Él merece que lo agrademos. Entonces, después de decir eso, quiero ir a 1 Corintios 4:5. Dice, yo en muy poco tengo el ser juzgado por vosotros. No me importa lo que piensen ustedes. En poco tengo como me juzguen, dice Pablo. O por tribunal humano, porque a él lo juzgaron los tribunales de Roma. Que me juzguen los políticos, que me juzguen las personas, que me juzguen los religiosos. Y ni aún yo me juzgo a mí mismo.
Ni siquiera yo puedo ser alguien que se puede juzgar a sí mismo. Porque aunque de nada tengo mala conciencia, quiere decir estoy limpio delante del Señor, no por eso estoy justificado. Pero el que me juzga es el Señor, ante el cual nosotros necesitamos estar seguros de que estamos bien y cumpliendo lo que Él espera, es ante el Señor. Así que no juzguéis nada antes de tiempo. Miren ustedes, esto de juzgar es tan interesante. No juzgues nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza del Señor. ¿Cuánto tiempo ocupamos nosotros en juzgarnos a nosotros mismos, en juzgar a las demás personas y juzgar a los que tenemos cerca y a los que tenemos lejos? Nosotros no somos hechos para eso. El que tiene la única autoridad para juzgar es el Señor, porque Él sí sabe cómo están los corazones. Dice, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas. Él va a sacar a luz todo lo que no se podía ver. Él va a sacar a luz todo lo que estaba escondido y va a manifestar las intenciones del corazón. Porque en base a esas intenciones del corazón, el Señor eso va a usar para juzgar, no solo lo que se vio afuera, sino que la razón por la que hiciste todo lo que hiciste. Así que es interesante cómo el método del reino de Dios se manifiesta. El juicio del Señor no es un juicio para acusar, no es un juicio para condenar, es un juicio para evaluar. Esto es lo que es correcto, esto es como debe de hacerse esto, y Él solo ve si lo hiciste de esta manera, lo compara y entonces decide, ¿fue justo o fue injusto? ¿Fue recto o no fue recto? ¿Fue correcto o no? Y encima lo hizo con la intención correcta. Pero Hebreos 6:2 dice algo que de veras me llama la atención. Dice, de la doctrina de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ahí solo quiero decir, Hebreos está hablándole a los hebreos acerca de qué es el reino y lo que Jesús vino a enseñar. Y ahí habla de que ya sabemos cómo son lo de los bautismos, porque es importante bautizarnos. Incluso estamos preguntando quiénes de la congregación necesitan ser bautizados. Y vamos a poner después en la página, o se van a la página de Llaves de Sion, para decirnos quiénes de ustedes necesitan ser bautizados para que podamos coordinar con ustedes ese día. Pero entonces la doctrina de bautismos, ya sabemos qué es lo de la imposición de manos, ya sabemos lo que es la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Ese juicio es eterno. Y entonces me quiero ir con el poco tiempo que me queda a lo que realmente el Señor nos está diciendo. Ese juicio es eterno. Y cuando Él nos juzgue, Él va a juzgarnos en base a lo que estamos haciendo de aquí a ese día donde nos vamos a presentar delante de Él. Y después de eso ya no podemos hacer nada. Es ahorita donde lo tenemos que hacer. Entonces, si ahorita estamos determinando esa eternidad, yo te quiero decir, si hay un galardón completo y no hay galardón, porque esos son los dos extremos, ¿dónde estás caminando tú hoy? ¿Y cómo podemos empezar a vivir el resto de los días que nos quedan siendo sumamente intencionales con nuestra vida? Entender entonces que nosotros estamos estableciendo el reino del Señor ahorita a través de lo que hacemos. Necesito preguntarme qué he hecho con lo que el Señor me ha dado a hacer, y para eso necesito entender mi llamado. Con esto quiero decirte entonces que no vamos a ser juzgados por en lo que hicimos, sino que lo que debíamos de hacer. Lo voy a decir de otra manera. Claro que va a juzgar lo que hiciste, pero lo va a comparar con lo que Él esperaba que hicieras. Yo preparé a fulana de tal de esta manera, con este diseño, con este propósito. Empezó a caminar en ese diseño, se me quedó parada ahí, ya no siguió caminando en esto.
Yo te hice para que entres a lugares y espacios a través de las puertas que ya te abrí, a las llaves que ya puse en tus manos, en esos lugares de trabajo, de asignación, en tu casa, en tu familia, ya te di para que hagas. ¿Estás cumpliendo con ese llamado? ¿Estás realmente terminando de establecer y encaminándote a eso? Miren, yo les quiero dar testimonio corto de esto. El Señor Jesús habla a través de palabra profética, la más segura es la palabra de Dios. Cuando yo me convertí, yo nunca escuché que Dios no hablara, entonces nunca tuve problema con entender que Dios iba a hablarme, y la mejor manera de hablarme era la palabra. Y diligentemente, mis primeros meses en ese primer amor, me devoré la palabra para conocer a ese Cristo que había dado su vida por mí, porque si Él la dio por mí, yo quiero darle la mía y quiero ver cómo debo de vivir. Después vinieron palabras proféticas ya dadas a través de profetas y de personas. Y cuando uno oye la palabra profética, o la oye y la archiva, o solo la oye y la olvida, o la oye, la escribe, la estudia, marca en su Biblia, o marca en esa palabra profética lo que le toca hacer a Dios y lo que le toca hacer al hombre. Y me recuerdo que una de las primeras cosas que el Señor me dijo era que me llamaba para ser profeta. El llamado es progresivo, hermanos. Oigan lo que les voy a decir. El llamado es progresivo, no se queda con lo inicial. Nada con Dios se queda del mismo tamaño. Siempre progresa y camina. Cuando me dijo primero que iba a ser profeta, yo no lo creí. Tenía 16 añitos. No podía pensar que Dios podía usarme a mí para hablar, hasta que empecé a ver que sí me estaba hablando y que yo podía oírlo. Y que en momentos que le preguntaba cosas me contestaba cosas para mí o para la vida de la gente. Pero eso luego progresó. Y luego el Señor dijo que se iba a poder ser profeta de las naciones. Dije, ¿cómo profeta para las naciones? Y profeta para gente de influencia tipo Jeremías, cerca de reyes, cerca de gente de influencia. Tú oyes eso a los 16 años y dices, no hombre, esto saber a quién se lo tienen que dar, a mí no. Paso. Esto no va a ser posible con todas mis inseguridades y con todas mis deficiencias. Pero uno tiene que ser responsable con el llamado. Y recuerdo que cuando en el 2006 empezaron las escuelas proféticas, primero me chocó, porque yo dije, el don es algo que Dios da. Uno no va a una escuela para un don. El don es un regalo de Dios. Pero sabes que el don se puede perfeccionar. Y entonces cuando vinieron las escuelas proféticas, visité por primera vez la escuela de profetas de Bill Hammond en Florida. Fuimos con un grupo, fuimos por 4 años seguidos a equiparnos. Tomé la responsabilidad de equiparme como profeta. Hay que tomar responsabilidad con el llamado que el Señor te ha dado, lo que ya te dijo que sos. ¿Estás haciendo algo para prepararte? Si a mí me dicen que voy a ser doctor, voy a ir a una universidad donde enseñan medicina. Si me dicen que voy a ser profeta, me voy a equipar. ¿Cómo me equipo? Primero, a través de la palabra, porque la palabra profética más segura es esta. ¿Cómo voy a ser profeta si no conozco su palabra? Me equipé con la palabra, me rodeé de profetas para aprender de sus experiencias. Tengo mucho que aprender todavía, pero a lo que voy es, el llamado que el Señor te ha dado, tú lo tienes que trabajar, tienes que ser diligente en buscar. Tienes que ser proposital en crecer en ese llamado, y conforme llegas a un punto te llega al siguiente, te lleva al siguiente y al siguiente, para cuando ese día estemos en las cortes, en su juzgado, Él diga, ok, yo te llamé para hacer esto, pero tú nunca me creíste y nunca diste una palabra profética por temor al rechazo de la gente. Te dije que te iba a llevar a estos lugares, pero estar con reyes, presidentes y gente de gobierno es sucio, entonces nunca quisiste entrar porque no te querías contaminar. Pero yo te dije que te iba a llevar a ese lugar. Entonces va a empezar a ver qué hiciste y qué era lo que Él quería que hicieras. Hermanos, yo quiero cerrar hoy diciéndote, Dios nos está llamando a construir reino. Dios te dio un llamado y una asignación. Si no conoces esa asignación y ese llamado, tienes que ser diligente para buscarlo. No digas que a mí no me ha dicho, búscalo en oración, búscalo en la palabra, pídele que te diga para qué te hizo. Y te digo una clave fácil, lo que te gusta hacer y se te facilita es parte de tu llamado, ya está ahí. Si te es fácil y natural es porque ese es parte de tu don, esa es una de las cosas.
entiende que hay que buscarlo. Y no tienes que esperar que alguien venga y te dé una palabra profética para decírtelo, porque el Padre que te hizo y te conoce te lo quiere decir personalmente. Pero tú tienes que tomar el tiempo y la fe de sentarte en esa silla para escuchar a Dios. Como decíamos el otro miércoles en la noche, hay una silla para leer, para estudiar, para meditar en la palabra. Y hay una silla, literalmente, este pastor que escuché se pasa a otra silla, que es donde él escucha, ya no habla, ya solo escucha. A ver qué es lo que el Señor está diciendo. ¿Me harías tú el favor de escuchar esta instrucción del Señor? Y que en esta semana que viene tú te sientes delante de Él y le preguntes, ¿este es mi llamado? ¿Estoy cumpliendo el llamado? ¿Voy en el camino? ¿Estoy construyendo reino con el llamado que me diste? ¿Será que me quedé ya parado, me quedé atrás, me cansé, me frustré? ¿O me coloco en esa posición para decir, ya lo vi, Señor? Y me voy a poner en la posición donde tu espíritu me puede provocar a hacer todo lo que para este tiempo tengo que hacer. Porque ese día que lleguemos a ese lugar, necesitamos asegurarnos de que el Padre nos mida y diga, te dije que hicieras esto y lo hiciste. Déjame probar tus obras por fuego, ver si las hiciste por mí o las hiciste para ti. Y después de qué decide Él de ese juicio que sucede, entonces Él va a decir dónde te va a colocar en el reino. Él viene a reinar eternamente y dice que a unos los va a poner a reinar a la par de Él y a otros los va a poner a observar cómo reina, dependiendo de lo que hagamos hoy y cada día de nuestra vida. Así que, Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro, primero, que el llamado que tú nos has dado a cada uno, tú nos lo vas a hacer saber y confirmar para que caminemos en ello. Declaro, Señor, que el llamado de cada uno es específico y singular, es solo tiene tu nombre y tu apellido, búscalo y encuéntralo. Y el Señor te va a decir cuál es. Y en tu llamado tú vas a estar construyendo reino. El llamado no es para que tú tengas un llamado, sino que el llamado es para que tú construyas el reino de Dios. Y juntos, la congregación Llaves de Sión, pongamos esos llamados en acción para que se establezca el reino de Dios en este tiempo, en nuestra vida, en la familia, en la nación y en las naciones de la tierra. Padre, en el nombre de Jesús, queremos construir tu reino. Queremos ser parte activo de ese ejército que tú mandas a hacer retroceder las tinieblas para que entre tu luz y se establezca y se construya tu reino en nuestras vidas y en esta bendita nación. Padre, yo declaro que tú cada día nos haces más conscientes de que cada día cuenta y lo que hacemos o dejamos de hacer para ti va a tener un peso un día, va a ser pasado por fuego un día, va a ser probado un día, Señor, sí o sí, no es opcional, así lo dice tu palabra. Te pido que vivamos una vida que te agrade, te pido que vivamos una vida que te traiga a ti gloria y honra, como dijo Jesús, ya te he glorificado y terminé la obra que me mandaste hacer. Eso queremos como congregación Llaves de Sión, Señor, ayúdanos a hacerlo. Para ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, por escuchar este mensaje. Yo sé que parte de lo que nosotros siempre entendemos es que nuestra vida y nuestra forma de servir al Señor y las obras que hacemos también vienen en base a nuestra obediencia. Y tú sabes, lo menciono cada vez que me da el privilegio el Señor de predicar. No hay algo donde el Señor prueba nuestra obediencia más que con el momento de dar los diezmos, las ofrendas, las limosnas. El Señor pide de nosotros que le demos el 10% de todo lo que nosotros recibimos como una manera de decir, Señor, esto es tuyo, todo es tuyo. Este te lo doy a ti para construir reino en la tierra. Y con el 90% que me queda, tú me permites, Señor, administrar las necesidades diarias de mi vida. Permítenos ser sabios, aún con nuestras finanzas. Así que quiero pedirte que ores conmigo un momento al respecto de este tema. Señor, sabemos que nuestra vida
está compuesta de muchas áreas y facetas que para ti son importantes. Y tú nos pruebas todo el tiempo en relación a nuestra confianza y obediencia financiera contigo. Te pido en el nombre de Jesús que cada hermano, cada hermana tenga necesidad o tenga abundancia. Señor, a todos nos pides la misma obediencia. Y por eso dijiste que diéramos un porcentaje, no un monto con cada uno, sino un porcentaje, para que fuera justo como todo lo que tú haces. Te pido que con fe te demos el porcentaje, la parte que a ti te corresponde, para la construcción de tu reino en la tierra. Y traigas con eso, Señor, abundancia y bendición a cada sembrador en el nombre de Jesús. Amén. En un momento vas a ver en tu pantalla la manera en que puedes hacer este depósito o sembrar tus diezmos, ofrendas y limosnas a través de Iglesia Llaves de Sion. Gracias por haber hecho su siembra o hacerla en esta semana que viene. Bendigo, Señor, esa siembra de cada uno. Bendigo lo que han obedecido, como te han obedecido para hacerlo. Te pido que tú tomes en cuenta el corazón con el que lo dieron. Que tomes en cuenta la forma y la actitud con la que dieron esto, Señor. Porque sabemos que si lo hacen sin fe, si lo hacen por obligación, si lo hacen por un espíritu religioso, no hay fruto. Pero si lo hacemos en obediencia, en amor y con gozo, porque eso es lo que tú mandas, y vivimos y existimos para hacer tu voluntad, entonces trae multiplicación, trae, Señor, toda bendición necesaria, en la manera que tú mejor escojas que necesita cada persona y familia, que tú le traigas a cada uno, Señor, el fruto de esta siembra, en el nombre de Jesús. Amén. Y después de eso, anunciarte que estamos ya listos para la próxima semana y queremos que veas las actividades que tenemos para ti. Las actividades no son para rellenar un calendario. Las actividades son intencionales para que tú crezcas en la activación profética, tú crezcas en enseñanza de la palabra, tú crezcas en intercesión, tú crezcas orando por tus hijos, tú crezcas creciendo las mujeres de la casa, creciendo los varones los sábados, creciendo los jóvenes también los sábados, y luego el domingo como congregación. Así que apúntate, y los matrimonios los jueves en la noche. Así que los esperamos toda esta semana para más crecimiento, para la gloria de Dios. Amén.